abundo más en datos para no robarle tiempo a ella y le cedo el uso de la voz. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. El placer y el honor es mío. Y me siento afortunada de ser tu amiga, es al revés, y muy contenta de estar en su universidad. Para mí, la universidad es un lugar en donde se respira la libertad. Y efectivamente busqué un lugar en donde traté de encontrar naturaleza, donde están los árboles, porque me siento que cada vez se convierte en un bien más escaso estar acompañada de la naturaleza. Y por eso busqué ese rincón. Y por otro lado, quiero agradecer a todas y todos su presencia. Están aquí conmigo, enseñarles que siempre el servicio y el don de servir al prójimo hace que se sienta uno mejor. Ustedes me están dando esa dicha a mí el día de hoy, venir con ustedes y poder mostrarles una rama que a veces no se ve, que es la parte de la mediación, resolver los conflictos de una manera mucho más amigable, con palabras asertivas, disminuir la tensión que existe en la actualidad en el mundo, es lo que necesitamos. En realidad necesitamos una solución de los problemas en donde las partes mismas intervengan en ellos y puedan llegar a resolverlos por propia mano, que es lo que Víctor también es mediador privado, es mediador público, es en el Centro de Justicia Alternativa, perdón que no te refería ahorita a los agradecimientos, pero sí requerimos una visión de una justicia alternativa distinta. La tensión que hay en los casos de la justicia formal están llegando a un punto crítico. Y eso se puede empezar a revisar para eso. Y por eso estoy muy contenta con esta pregunta. Quiero agradecer a la directora de su facultad, María José Hernández Aguilar, de atenta invitación, al doctor Roberto Emilio Alcázar González, también un placer estar con usted y le ayuda mucho éxito en este nuevo encargo. En lo que se pueda servir, estoy a sus órdenes realmente con la mano de corazón. Gracias a usted, doctor. Al doctor Jorge Vázquez, también. ¿Qué les quiero resaltar en esta plática? Un poco este diálogo que existe entre la justicia formal y la justicia alternativa. Hay veces que se piensa que están divorciados los dos, que no puede haber justicia alternativa y que la justicia formal va por un lado y la alternativa por el otro. Lo primero que me han cuestionado muchas veces es por qué le llamas alternativa a una y por qué a la otra. He pensado si cambio estos vocablos, pero me convenzo que me refiero por justicia formal a la de los tribunales, formal y materialmente jurisdiccional. Desde ese punto de vista, la que viene de los tribunales del Estado, de los tribunales de la nación, que siempre estaremos para servir. El acceso efectivo a la justicia como derecho humano no se ve vulnerado, ni limitado, ni disminuido con los mecanismos alternativos para resolver controversias. Ese es un primer punto que las personas juzgadoras tenemos que tener claro y que también los justiciables, para ellos y para ellas, se abre un abanico de posibilidades. No todos quieren irse a un juicio a resolver un asunto. Hay quienes para resolver un problema quieren dialogar, quieren ser comprendidos, quieren una visión, cuando menos su visión, la parte de su historia, quieren manifestarla y lo único que quieren es ser escuchados a veces. Oye, yo estoy enojado por esto y por esto. Y eso trasciende al cobro de un título de crédito. Y eso trasciende a que no esté pagando la renta. O eso trasciende a que haya un distanciamiento en una cuestión familiar. Sobre todo los mecanismos alternativos son para resolver
los conflictos que se dan en lo que se conoce como justicia cotidiana, que es distinta, aunque también la hay en la justicia administrativa. Ahí claramente hay un acto de autoridad y una situación de suprasubordinación y asimétrica en forma natural. Y me van a preguntar ustedes, bueno, ¿y qué no hay cuestiones asimétricas entre particulares? La respuesta es claro que sí, es cierto. Y la experiencia te va enseñando a que la naturaleza humana es enormemente compleja. Y esa complejidad a veces se da por falta de entendimiento a la prueba. Muchas veces la gente se ensimisma con una visión, con una posición y con una postura sobre la cual no sabe. Entonces es muy difícil cuando no ves el punto de vista del diálogo, el sufrimiento del diálogo y la historia de vida también que tiene atrás para poder concluir y poder llegar a veces no a una justificación, pero cuando menos a un entendimiento de por qué actuó de determinada forma. Y sí hay cuestiones asimétricas también en las relaciones entre particulares. La experiencia indica que siempre el que tiene un poquito más de poder que el otro, ahí está. Y ahí trata de imponer, y ahí trata de posicionarse sobre el otro. Entonces, ¿qué hace la mediación? La mediación, entonces les da mucho miedo resolver el asunto, porque dicen que estamos en condiciones desiguales, estamos en condiciones asimétricas. El papel de la persona mediadora es justamente que las condiciones entre pares, que parecen pares, pero que en realidad hay asimetrías naturales, no se ve esta asimetría. A veces la justicia la detecta, pero a veces no la detecta, porque la justicia es muy coordinada. Hay plazos, hay tiempos, hay formas de valoración. Y vemos juzgadores que normalmente tendemos a resolver las cosas con más empatía para con los justiciables y con mucho más sensibilidad a por qué están tocando las puertas de la justicia en la justicia cotidiana, en la justicia familiar, mercantil, civil, esencialmente les decía hay partes. Pero, ¿qué se dio con esto? La justicia alternativa, que la llamo alternativa porque es una alternativa para la persona justiciable de acudir a un mecanismo distinto a los tribunales y de un mecanismo flexible y un mecanismo suave y un mecanismo que comprende la naturaleza humana, ya tiene fuente constitucional. Y esta fuente constitucional la tiene desde las reformas al artículo 17 constitucional de 2008. No es algo nuevo. Sin embargo, no había tenido el posicionamiento constitucional como lo tiene ahora a partir de otra reforma del 2017 al artículo 17 constitucional, que lo que pidió como un clamor en justicia cotidiana, las personas justiciables, era que los asuntos se resolvieran de fondo más que de forma, porque todo era forma. Un juicio puede concluir con una sentencia, siempre concluye con una sentencia o con una resolución, esa es nuestra obligación, dictarla, pero con eso no necesariamente se resuelve el conflicto. Una sentencia en la que se sobresee el juicio, ¿resuelve realmente el problema? No. Una sentencia en la que se dicta la resolución diciendo o las consideraciones en donde se resuelve que caducó porque no se presentó promoción alguna o la promoción no es la idónea porque pasaron más de 120 días y entonces la promoción no tenía que ver con algo para que impulsara el procedimiento. ¿Es en serio que resuelve esa resolución el conflicto? ¿O deja más enojadas a las partes que menos enojadas? Las deja más enojadas. Ese es un número. Para la justicia termina el juicio
pero para la persona justiciable no concluye el problema. Y entonces este llamado del artículo 17 constitucional de 2017 fue un llamado a la justicia, para que la justicia pudiera hacer un alto y pudiera decir en dónde estoy fallando realmente. Yo no tengo problema en la autocrítica, como se dan cuenta, soy magistrada de circuito y llevo 27 años trabajando para la justicia. La justicia es mi proyecto de vida. Y empecé en la justicia con el grito justamente de buscar un mundo mejor, de buscar propiamente la equidad y la igualdad, con esa bandera con la que todos ustedes y todas ustedes empezaron la carrera, buscando un país más justo y buscando un país más equitativo. En el camino te das cuenta que las cosas son un poco más complejas que eso, o mucho más complejas que eso. Hay veces que puedes enarbolar el grito de la justicia, pero muchas veces te tiran antes de que levantes la bandera de la justicia y se encargan de tirarte. Entonces ahí es donde viene la fuerza, porque tienes que aprender a pararte y a seguir creyendo en la justicia una y otra vez, las veces que sea necesario. Y está elevado a rango constitucional, les decía, la justicia alternativa desde 2008, pero desde 2017, con este llamado a la justicia para hacer justicia de fondo y no de forma, en los casos en los que se permita. Nada más que el problema es que la justicia los permitió muy poco, el fondo. Se hizo una reforma al artículo 73 constitucional. En la fracción 29, apartado A, me parece que es, en donde se obliga al Poder Legislativo Federal que discuta y apruebe una ley, la Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias. Esta reforma de 2017, en principio se tendría la ley 6 meses después, 180 días después. Sin embargo, se han presentado 5 iniciativas distintas de ley general de mecanismos alternativas para resolver controversias, y ninguna de ellas deja satisfecha, ya sea a una parte o satisfecho a un sector de la población. Hay intereses tan grandes y tan fuertes que no ha podido salir. Y están en la 6ª, es correcto, ¿verdad? En la 6ª iniciativa. Pero no es, ahora tengo una concepción distinta de lo que son las omisiones legislativas. Obviamente ya hay un amparo, pero en el amparo se dice sí, que exista la ley y la norma y la omisión legislativa, cuando las mismas personas que presentaron el amparo son las mismas que no quieren que salga la Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias, y son las mismas que entorpecen el diálogo que hay en la Cámara de Senadores para que salga, porque quieren todo. Ya les voy a contar qué es un mecanismo alternativo. Quieren que sea cosa juzgada, que se ejecute en la vía de apremio, que se inscriba en el registro público de la propiedad y que se quede inscrito el convenio para que no pueda hacer nada el deudor, la parte deudora, y que además no tengan que registrarse los convenios de mediación privada. Quieren todo. Entonces, ¿en dónde quedamos los jueces? Quedamos sometidos a un convenio de mediación y que no se revise tampoco por la justicia, que simplemente que sea cosa juzgada, como les decía, y que se ejecute en la vía de apremio. Entonces hay que actuar con pasos muy claros, muy firmes, y ver siempre por el bien de la República y por el bien de la nación y por el bien de las personas justiciables. Cuando se actúa con transparencia y cuando se actúa con el único interés de que las cosas funcionen, entonces se puede ver con claridad que no hay algo oculto en la defensa de un mecanismo alternativo. Y tenemos que empezar a transitar en ese camino. No podemos seguir transitando en México por un camino de piensa mal y acertarás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y vean, porque entonces ya nos rebasa cómo está la cuestión de la crisis climática, ¿no? Quienes defendimos el ambiente desde hace muchos años, yo desde que soy jueza, desde hace 13, un poquito más de 13 años, y esas sentencias se revocaban
¿Saben qué defendí? El Nevado de Toluca, de aquí. ¿Y saben qué pasó con esa sentencia? Se revocó. ¿Saben qué defendí? A delfines, porque los ponían a trabajar. ¿Y saben qué sucedió en ese entonces? Se revocó esa sentencia. Nos estamos quedando solos como especie humana. Solos. Sin otro animal dentro del reino animal con el cambio climático, porque nosotros vamos a estar en un lugar con clima o relativamente protegidos, quienes puedan, pero el resto de los animales del reino animal. Y en fin, así les puedo decir todo lo que las personas juzgadoras vivimos cotidianamente y qué nos deja para la reflexión la justicia. Con la justicia se puede hacer mucho, por cierto, mucho para bien, para hacer mucho bien. Fíjense, el artículo 17 constitucional fue un numeral que de la Constitución vigente que de 1917 a 1987 no sufrió una sola reforma. Pasaron 70 años para que por primera vez se reformara el artículo 17 constitucional para contemplar las garantías judiciales. ¿Y cuáles son? Las de independencia, imparcialidad, completitud, expeditez en la impartición de justicia, entre otras, porque hay otras garantías judiciales, pero a rango constitucional se dijo que la justicia sería imparcial, independiente, expedita y completa, y gratuita también. Entonces, ¿por qué no se había tocado el artículo 17 constitucional? ¿Y por qué llegó a un punto en que se dijo tiene que haber garantías judiciales? Porque siempre se llega a un punto de quiebre y a un punto en donde ya no es sostenible seguir manejando la justicia como estaba. Entonces, estas mismas garantías judiciales se tienen en los mecanismos alternativos su símil, Víctor, porque está en términos de imparcialidad y de independencia, está la neutralidad y está la equidad. Entonces, hay símiles en todos. En términos de ahora sí que de flexibilidad y de expeditez, la justicia alternativa, los mecanismos alternativos son sumamente rápidos. A veces en 3 o 4 sesiones de mediación el conflicto sale adelante. Y con buenos mediadores, que es el caso del doctor Víctor, que es extraordinario mediador en todo. En particular, él se especializó en familiar, que es de lo más intenso. Y donde hay tópicos particulares en la justicia alternativa, porque está el interés superior de la niñez, porque hay derechos que son irrenunciables, porque el derecho de familia es de orden público, ya desde hace tiempo, porque se elevó a rango constitucional, porque el pago de alimentos tampoco es renunciable y tiene características distintas a la mediación civil o mercantil. Pero el símil que vamos a ver aquí entre la justicia de los tribunales y la justicia de los mecanismos alternativos se da en estos aspectos, en neutralidad, en independencia, en expeditez, en flexibilidad, en que no haya en esta neutralidad cuestiones asimétricas y en donde pueden confiar ustedes plenamente, y en ese punto me voy a detener en un momento, en que los mecanismos alternativos tienen una característica que los hace particularmente atractivos. Y es que nada se ventila y no hay una cuestión de publicidad, al contrario, se reserva todo. Y se tiene que reservar bajo el principio de secrecía para que las partes mediadas justamente se abran. Y lo que se dice en las sesiones de los que concluyen con un convenio de mediación, ni siquiera se puede ocupar para un juicio. Y ni siquiera quienes intervienen, aun cuando sean terceros también como peritos en los asuntos más complejos, tampoco pueden formar parte como peritos en un juicio, tampoco. Entonces, este artículo 17, cuando sufre las primeras reformas en 1987, es en donde se puede hacer el estudio de los paralelismos entre los mecanismos alternativos y la justicia formal. Pero después de donde se introducen, repito, las garantías judiciales, hay una siguiente reforma, pero hasta 2008,
reforma. Y aquí es donde se establece en el artículo 17 constitucional que se contemplará a través de una ley que será los mecanismos alternativos para resolver controversias. Ahora, van a decir, ¿cuáles son? ¿El arbitraje es o no es un mecanismo alternativo? Sí es un mecanismo alternativo para resolver controversias. Es cierto que ya estaba contemplado en el Código de Comercio, estaba contemplado desde las reformas de 1993, sin embargo no se había elevado a rango constitucional el contemplar una ley de mecanismos alternativos para resolver controversias. Dentro de, sobre todo comercial, dentro de todos los mecanismos alternativos para resolver controversias, es el más rígido. Ahí, si bien escoges jurisdicción y escoges al árbitro o a la árbitra, pero lo cierto es que las reglas del arbitraje son sumamente inflexibles. Y el laudo arbitral, y llega a ser muy complejo, el laudo arbitral se dicta y se tiene que ejecutar. Y si no, hay un procedimiento para acudir a la justicia de ejecución del laudo arbitral. Y hay muy pocos supuestos en el Código de Comercio en los cuales se puede echar para atrás el laudo arbitral. Poquititos, normalmente se ejecuta. Ahora, se está convirtiendo en un mecanismo alternativo tan complejo el que se está pidiendo para que vengan mediadores extranjeros a que a través de una mediación comercial tengamos que someternos los juzgadores federales a que sea cosa juzgada. Entonces, ¿dónde vamos a quedar? Los juzgadores y bajo otras reglas los juzgadores nacionales. Y en fin, hay cosas, el tema de esta plática es global de lo que es los mecanismos alternativos, pero da para una conferencia particular lo que es el arbitraje comercial en relación con la mediación comercial, con las reglas que quieren. Desde mi óptica, no se pueden poner las mismas reglas de la justicia cotidiana. Pero sí es a partir de 2008 donde sufre esta siguiente reforma, donde se eleva a rango constitucional la ley de mecanismos alternativos, pero pasó desapercibida esta reforma al 17 constitucional. ¿Y saben por qué? Porque de lo único que se hablaba en el 2008 en la reforma constitucional era de la reforma en materia penal para pasar al sistema acusatorio. Y poco se advirtió que esta pequeña frase del 17 constitucional que decía que la ley contemplará a los mecanismos alternativos para resolver controversias pasó tan desapercibida que la atención se fue al sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque hubo una vacatio legis de 8 años que entró en vigor en 2016 y toda la justicia iba dirigida a instrumentar el sistema de justicia penal oral. Sin embargo, al haberse descuidado la justicia cotidiana, en 2010 hubo otra reforma al 17 constitucional para contemplarse las acciones colectivas. No han habido tantas acciones colectivas. Lo que sí ha habido mucho con interés difuso por la cuestión climática y la crisis ambiental en la que nos encontramos, que ya está en riesgo la sobrevivencia de toda forma de vida en el planeta Tierra. No estamos aguantando con este cambio climático. Es que en 2013, desde 2011 fueron las reformas constitucionales de amparo y de derechos humanos que contemplaron el interés difuso. En 2013 está la nueva ley de amparo. Ya no es nueva, ya tiene 10 años, más de 10 años, esta ley de amparo. Sin embargo, sí empieza a haber mucha apertura para lo que es el amparo en materia ambiental, ¿no? Y cada vez mucho más protección al ambiente. Ahora, si llegó tarde o no llegó tarde la justicia ambiental, ya me he pronunciado, esto no es nuevo. Hay extraordinarias sentencias. México es pionero en sus sentencias en esta rama, en la materia ambiental.
pero lo voy a decir con mucha tristeza, llegaron muy tarde las sentencias en materia ambiental y el interés difuso. Ya nos rebasó la crisis climática y tiene que haber una responsabilidad de todos, de las universidades, de los poderes públicos, de las distintas instancias de gobierno, de la sociedad civil, de las familias y de los particulares, del alumnado, de ver en qué situación ambiental nos encontramos ahorita. Todos, absolutamente todos, somos responsables, no se escapa nadie. Responsables de la crisis climática, me refiero. Las empresas, desde luego, también. La industria también. Y tenemos que hacer algo para revertir la crisis climática. Es urgente revertirla, urgente, porque ya no da para más. Entonces, sí ha habido una apertura en interés difuso, sin duda alguna, y fue a partir de las reformas de 2011, de amparo y derechos humanos, y de la ley de amparo que nos rige de 2013. Pero se dejó desprotegida la justicia cotidiana. Y la justicia cotidiana, ¿cuándo resurge constitucionalmente hablando? Resurge en 2017, con la reforma del 15 de septiembre de 2017 al artículo 17 constitucional, en donde se dice lo que ya les he comentado, que se privilegie el fondo sobre la forma. Y en esta misma reforma constitucional se obliga al Poder Legislativo a emitir esta ley de mecanismos alternativos. Ahora, en México, que somos, aquí tenía algunas cifras, alrededor, voy a redondearlo, de 130 millones de habitantes, hay aproximadamente 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Esto es la mitad del promedio que hay en el continente americano y 8 veces menos que lo registrado a nivel mundial. Somos muy pocos juzgadores y juzgadoras en relación con la cantidad de demanda al sistema de impartición de justicia. Ahora, he reflexionado por qué. Ha habido, desde mi óptica, una colonización silenciosa del derecho, del sistema americano al sistema de raíces germano-romanas. Nosotros, ni uno es mejor que otro, ni uno es el que debe de prevalecer sobre el otro. Son sistemas jurídicos distintos. Nosotros, aquí en México, como sucede en la mayoría de los países del continente americano, como sucede en la provincia de Quebec, en Canadá, en China, en la mayoría de los países europeos, tenemos un sistema basado en el derecho romano-germano y en el Código de Napoleón. ¿Cómo era nuestro sistema? Nuestro sistema era preventivo de conflictos. Para nosotros el principio de seguridad jurídica y el principio de Estado de Derecho a través de la prevención de los conflictos era lo que prevalecía. A través de la institución del notariado, por ejemplo, que en España la defienden mucho, no permiten que el sistema anglosajón se la haya comido, la tienen en Uruguay, también lo defienden mucho, en Argentina. Hay toda una unión internacional del notariado que protege a la figura preventiva del delito. En el sistema anglosajón, también muy válido, pero distinto a nuestro sistema de derecho, ellos son una forma de llevar el derecho a través de la justicia litigiosa. Es decir, ellos prefieren que resuelva el juez y la litigiosidad sobre la prevención del ilícito. ¿Quiénes son los fedatarios públicos allá? Pues puede ser, y con mucho respeto lo digo, la persona que atiende en una gasolinera,
puede ser un muchacho que esté empezando, concluyendo la carrera y empezando o habiendo dejado también la carrera de Derecho, ni siquiera tienen que ser abogados, pero puede ser la señorita o el joven recepcionista y no requieren mucho más para esta fe pública. E insisto, si es mejor o peor, eso es intrascendente, simplemente es distinto. Pero en el momento en el que empieza a permear el sistema del common law, el sistema anglosajón en nuestro sistema jurídico de raíces germano-romanas, pues nos convertimos en una sociedad mucho más litigiosa. Por eso es que ven ustedes que aumenta mucho la cuestión, es que lo diga el juez, que lo resuelva el juez. Válido, pero es cierto que queremos dejar atrás nuestras raíces germano-romanas y nuestra cuestión preventiva de la preventiva de los conflictos, o queremos irnos todavía a seguir más a la litigiosidad. Yo me inclino por nuestras raíces germano-romanas, yo me inclino a mientras más seguridad jurídica haya en los actos jurídicos, en los hechos jurídicos, mejor. Mientras más claridad exista en la forma de delimitar derechos, también mejor, porque menos litigiosidad va a haber. Y en eso está viendo la colonización silenciosa del derecho. ¿Por qué? Porque estamos pasando a un sistema jurídico litigioso. ¿Por qué se dan? A ver, los conflictos. Pues conflictos siempre hemos tenido, ¿no? Las personas por naturaleza, por falta de comunicación, escasez de recursos para cubrir las deudas, asimetría entre las partes, poca o nula compasión al prójimo, o incluso por falta de empatía hacia los sentimientos ajenos, es como los conflictos van creciendo normalmente, hasta que llegan a judicializarse, ¿no? Hay toda una teoría que el doctor Víctor les podrá también exponer en algún caso, si lo invitan, de verdad extraordinario. ¿Ya ha venido? Claro que le tomamos la palabra para invitarlo. Es extraordinario expositor y extraordinario mediador, pero hay una teoría completa del conflicto y hay una teoría completa de la paz, de los dos lados. La teoría del conflicto es la que va enseñando cómo se va convirtiendo en una espiral hasta llegar a un punto en donde ya no es manejable el problema. Y la teoría de la paz también es cómo ir desarticulando, es decir, con un lenguaje asertivo. Si yo llego aquí y le hablo recio y le hablo fuerte, ¿usted va a estar contenta conmigo o me levanta el pecho? Me lo va a levantar. Y si ella me lo levanta, pues yo voy a hacer lo propio. Sí, y claro, si ella me minimiza, entonces vamos a terminar paradas las dos con choques de pecho. Claro. Pero ¿qué queremos? Si yo le hablo bonito y si yo le hablo con un lenguaje asertivo y le digo, oiga, qué bien, y le agradezco tanto que está aquí, porque yo sé que está disponiendo de su tiempo para dedicármelo a mí y escucharme aquí, y que yo no me sienta sola en un auditorio en donde llegue y de una plática que esté vacío. Se lo valoro y se lo agradezco. Ella va a estar contenta. Y yo voy a desarticular. Si la trajeron con lista en mano o no, pues a ella ya no le va a importar. Porque yo le voy a decir, muchas gracias por estar aquí, al margen del punto extra en la clase. ¿Verdad? Entonces hay una teoría de la paz y hay una teoría del conflicto y se tiene que desarticular. Ahora, justamente la mediación, que es uno de los mecanismos alternativos, para mí el más importante, lo que hace es generar estas conductas de paz y este lenguaje asertivo de las personas, que todas tenemos problemas, y que no se asuste la gente de tener un problema. Eso el doctor Víctor se los puede enseñar mucho esta parte, no hay que tenerle miedo al problema, pero sí
hay que tenerle miedo a cómo se soluciona el problema y qué tanto la espiral aumenta o qué tanto nos vamos a ir a la teoría de la paz en lugar de a la teoría del conflicto. Y lo que hace la mediación también es comienza a visibilizar con el lenguaje asertivo cómo un muy pequeño problema o una discusión que pareciera intrascendente se puede convertir cuando crece y crece sin parar en una cuestión que les decía llega a ser inmanejable, pero a veces trasciende al ámbito penal. Uno de los videos que ponen en la mediación, que es de los clásicos, es el de una vecindad, el de que están dos casas contiguas y estas casas tienen a los habitantes, empiezan a poner primero una serie de arbustos que los dividen, luego empiezan a construir más, luego empieza a haber conflicto entre la vecindad, se empiezan a aventar cosas hasta que terminan privándose de la vida uno priva de la vida al otro. Y eso es real porque lo hemos visto en México, como hemos visto conductas en donde en alguna vecindad, en algún lugar donde hay varias casas, ya sea horizontales o verticales, en un condominio, porque el perro se metió a la casa del otro, sale uno y lo deja cuadrapléjico a la persona. De los golpes que han habido, esto sucedió, yo me quedé muy impactada cuando vi esa noticia, dije, ¿cómo llegar al extremo de dejar cuadrapléjico al vecino por soy amante de los animales, lo confieso, y los voy a defender igual que como defendería a otro ser vivo, pero ¿cómo dejar cuadrapléjica a una persona que ya no tenga posibilidad de tener un proyecto de vida, una libre determinación del proyecto de vida, por aumentar e ir creciendo? Y el que lo deja cuadrapléjico también, pues finalmente termina privado de la libertad. Entonces, una persona, las dos vidas y las dos familias estropeadas por no saber cómo resolver el problema. Ahora, ¿qué hace la mediación? La mediación, que es a lo que me referiré a lo largo del resto de la plática, evita formalismos. Lo que hace es resolver de raíz el problema y es una garantía a las personas mediadoras públicas o privadas que el conflicto sí va a llegar a buen término y van a llegar a ese buen término las partes que tienen el problema. Ellas son las que construyen la solución. Ahora, muchas veces preguntan, entonces, ¿qué hace la persona mediadora? Si la persona mediadora nada más va a estar sentada y va a ver que exista diálogo entre los dos, ¿no? La persona mediadora tiene una importancia significativa en todo el proceso de mediación, porque ella va a garantizar la neutralidad de todo el procedimiento de mediación, de todas las sesiones de mediación. No es un simple observador que anda viendo cómo se comunican ustedes y que garantiza esa comunicación. Va a decir, cuando empieza a haber asimetrías, a través de preguntas y a través del lenguaje asertivo, y en una forma muy suave, pero va a empezar a visibilizarle a la persona que empieza a agarrar más poder porque ve esta debilidad en carácter o económica o en algún otro tema y empieza a crecer. La persona es naturaleza humana. Entonces el mediador o la mediadora lo que va a hacer con este principio de neutralidad, pues va a empezar a decir, oiga, ¿y es usted lo que quiere esto? ¿Es usted lo que quiere quitarle el 80% de su sueldo para que le pague el 40%, voy a exagerar, el 40% de interés? ¿Usted conoce y sabe lo que es que no se abuse del hombre por el hombre? ¿Usted sabría que en un juicio eso se declara inconstitucional? Y se bajan los intereses, y entonces a través de un lenguaje muy cotidiano, muy comprensible, muy suave, cero formal el lenguaje, también empieza a ver este punto de neutralidad.
Lo mismo con la imparcialidad. Él mismo, la persona mediadora, garantiza que no se sesga para parte alguna. Por eso es importante con los mediadores privados que tengan muy claro que no es que el que les paga gana en el convenio de mediación, porque si no pierden ellos su certificación, porque ellos están certificados por el Tribunal Superior de Justicia de las entidades federativas, y vamos a ver cómo sale la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias, pero en este momento están certificados por los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa. La mayoría tienen un centro o instituto de justicia alternativa, y cuando transgreden los principios de la mediación, la neutralidad, la imparcialidad, la flexibilidad, la expeditez, entre otros principios, pueden llegar a perder, puede llegar a ser una amonestación, una suspensión temporal o hasta perder la certificación correspondiente. Entonces, él sí garantiza, él y ella, la persona mediadora, las condiciones para que las personas mediadas puedan tener ante todo un diálogo en el que lo que quieran sacar en las sesiones de mediación pueden sacarlo y exponerlo. Aquí no hay como en la justicia de es que no es litis, es que no es el conflicto sometido a la consideración. La justicia es bastante rígida, y en la justicia tú no puedes meter argumentos que no forman parte del conflicto sometido a la consideración. Sí puedes ver en lo que son las categorías sospechosas, que son normalmente quienes sufren de discriminación y no tienen condiciones de igualdad, como las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las niñas, niños y adolescentes, que se les afecta todo un proyecto de vida y que la justicia tiene que actuar con el interés superior de la niñez sobre cualquier cosa, y con adultos mayores también sobre cualquier cosa, que me estoy acordando, y por eso le hago apenas resolvimos la sesión pasada, un señor de 89 años con un taxi. No sé cómo lo podía manejar a los 89 años, pero tenía su taxi, era todo lo que tenía, y se le cayó un árbol encima. Sí, se le cayó un árbol encima a su taxi. Él acude a la justicia primero con un peritaje oficial y determinan que él era daño total, pérdida total, y que había que pagarle 23,000 pesos. Él se va a responsabilidad del Estado, en administrativo. Y un calvario para el señor, porque llega a la justicia y la justicia le dice, bueno, es que ese dictamen pericial, pues nada más en donde dijo que eran los 23,000 pesos de tu coche, del taxi, era para ver si se tomaba en cuenta. ¿A qué hora va a haber justicia? Cuando el peritaje dijo sí se le cayó el árbol encima y las autoridades dijeron, no te voy a pagar los 23,000 pesos porque estabas estacionado en una vía que era una vía principal y no en una vía donde no era principal. Y eso no era así. Él estaba estacionado enfrente de su casa y él estaba lavando su vehículo, el señor de 89 años, y se le cayó el árbol encima. Ahí es una categoría sospechosa, por edad, por su condición de vulnerabilidad, por su condición de situación social y económica. Desde luego la justicia lo que dijo es que se le pagaran, y sí lo puedo decir porque las sentencias son públicas, que se le pagaran sus 23,000 pesos, porque la justicia quería que el señor viera antes de que falleciera materializada la justicia y que no llevara 5 años litigando un asunto de un vehículo que se le cayó el árbol. Claro, una persona adulta mayor diría, pues es increíble que se caiga un árbol porque tienen raíces, pero el cambio climático ya te hace saber que es cierto que se puede caer un árbol en la propiedad de cualquier persona y que la destruye. Entonces,
La litis es muy clara y simplemente en la justicia puedes tener algún margen de acción con las categorías sospechosas, les decía, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, personas de los pueblos originarios y en fin, las que están en el artículo 1 constitucional, ¿no? Discriminación por género. ¿Cuáles son las que a mí más me afectan, más pienso que la justicia debe de poner especial atención? Niñas, niños y adolescentes, porque si no ellos no van a tener un sano desarrollo. Sin duda adultos mayores, personas adultas mayores, y también en alguna medida, bueno, mucha medida, personas que tienen algún tipo de enfermedad. Y también es otro sector, discapacidad. ¿Quién levanta la voz por ellos? Tiene que ser la justicia. Entonces, la persona mediadora, pues ciertamente lo que hace es evitar estas asimetrías, garantizar la neutralidad, la imparcialidad y la expeditez. Les decía que la confidencialidad está garantizada por ley. Entonces, eso hace que lo que nosotros conocemos por litis, que en la mediación pues, no hay, sea muy amplia y puedan sacar todo lo que quieran sacar en la mediación, aunque no sea parte del problema. Entonces, usted puede decir, oye, es que estoy enojada porque me rompiste la computadora. Y eso, estoy muy enojada. Y el problema no era la computadora, sino el problema era una calificación. O el problema era que entró usted para venir a la universidad, contrató un cuarto para poder vivir ahí y le empezaron a hacer la vida realmente tormentosa. ¿Y por qué? Pues porque sin querer rompió la computadora o la pantalla de la computadora. Entonces, sí permite eso, la mediación, permite que los mediados se expresen libremente. Ellos saben que el convenio al que arriben no será de acceso a persona alguna y eso no sucede con la justicia. Con la justicia la basamos en el principio de publicidad. Todas las sentencias, quitando los datos sensibles, son de acceso al público. Por eso es que tienen ustedes tanto acceso a nuestras sentencias. Ahora, ¿eso es importante? Sí, porque eso fortalece a la justicia. Los juzgadores somos los primeros interesados en que vean nuestra argumentación, en que vean nuestras consideraciones y en que las califiquen, porque así se fortalece el sistema de impartición de justicia. En la mediación no. En la mediación en realidad esta expresión libre de lo que quieran decir en las sesiones de mediación y del principio en el que se sostiene la mediación, que es en el de confidencialidad, hace que las partes se puedan abrir. Porque sabes que si la persona mediadora o si cuando hay peritos en asuntos complejos, comerciales o de otro tema, mercantiles, si los terceros peritos ni siquiera, les decía hace rato, en un juicio, pueden ellos decir lo que se comentó en las sesiones de mediación. Y esto lo hace interesante. Ahora, ¿qué otras características tiene la mediación que comentaba hace un momento? Pues la característica de cosa juzgada. Esto significa que el convenio de mediación, mientras sea neutral, se haya visto que es imparcial, no sea asimétrico entre las partes, no hay alguna violación a los derechos humanos, porque si hay alguna violación a derechos humanos, ya está la tesis, también lo puedo decir, en amparo, pues se pueden dejar insubsistentes algunas cláusulas. En este convenio, Víctor, en donde agarraron la mediación como un título de crédito, y la mediación no es un título de crédito, garantizaron con un bien inmueble una deuda muchísimo menor y le inscriben en el registro público, o anotación se dice más bien, ¿no? Hubo una anotación en el registro público, entonces ya no se podía hacer nada con ese bien inmueble, ni siquiera pagar la deuda. Entonces tenían a la parte deudora encadenada de manos y pies.
Y ese no es el objetivo de la mediación. Y como es cosa juzgada, entonces la persona mediadora dijo, y esto se ejecuta se ejecuta ahora sí que en la vía de apremio, porque es cosa juzgada. Entonces, mientras no transgreda los derechos humanos, el convenio de mediación se eleva hasta este momento se eleva a la categoría de cosa juzgada y se ejecuta en la vía de apremio. Que eso es una de las ventajas. ¿Qué significa? Que se resuelve en forma muy veloz el conflicto. Y normalmente hay otro de los temas que es importante, como la solución del problema la construyen las propias personas mediadoras, hay un margen de cumplimiento del más o menos del 90 o más, de 90, depende de la entidad federativa, pero del 90 al 95%. Los convenios de mediación se cumplen voluntariamente, porque las partes son las que llegan a esa solución con un buen mediador. Y si hay un incumplimiento, además, puede haber una figura que se llama remediación. Y la remediación significa que si las condiciones cambian, pueden volver a acudir a la mediación para cambiar los términos y algunas cláusulas del convenio de mediación. Oye, pues me quedé desempleado, ¿no? Y ya no puedo seguir con la pensión alimenticia mientras no tenga trabajo. Bueno, o hubo una causa de fuerza mayor, vamos a remediar, vamos a ver el convenio nuevamente, las cláusulas y poder poner nuevamente un clausulado acorde a las circunstancias. Pero sí tiene el carácter de cosa juzgada. La práctica totalidad de las entidades federativas tienen un centro o instituto de justicia alternativa, en mayor o menor medida. En Guanajuato lo tuvieron en 2003 y Colima en 2004, Oaxaca en 2005, Nuevo León y Coahuila, 2007 Jalisco, y así sucesivamente cada una de las entidades federativas. Pero es interesante cómo poco a poco lo que hay mediación escolar también, y deberían de, ¿aquí tienen mediación en la universidad? No hay. Pues sería un buen sistema, Víctor, también para que, ¿verdad?, se puedan acercar al doctor para que les diga cómo es la mediación, cualquier cosa de mediación escolar, tanto con, ¿así tienen? Sí, sí, tiene. Tienen. Qué bien. Diálogo. Qué bien. Bueno, pues ahí se resuelve todo a través de esta figura de la mediación, tanto conflictos que se dan entre el profesorado y alumnos o entre alumnos entre sí o entre distintas facultades. Y es levantar la voz por la paz. Eso es lo que hay, mediación comunitaria, y esencialmente, ya para dejarlo para preguntas y respuestas para ustedes, es que hay que apostar porque las relaciones personales se flexibilicen y porque haya entendimiento mutuo de la otredad, y que voluntariamente se resuelvan. Entonces, en ese sentido, yo quisiera pasar a preguntas y respuestas, y a que todas las dudas que tengan en relación con la mediación o con los mecanismos alternativos, por favor, me las hagan saber. Si llega a la justicia, por ejemplo, si es renunciable o no el acceso efectivo a la justicia. Respuesta: no es renunciable. Siempre los tribunales de la Federación estarán listos para prestar el servicio de impartición de justicia, porque es también un servicio público. Y si en la medida en la que haya mediadores privados, en esa misma medida también tiene que haber mediadores públicos, porque la mediación debe de ser gratuita también. Porque si no, pues no puede estar elevada a rango constitucional en lo que es acceso efectivo a la justicia con la gratuidad. Entonces, me pongo a preguntas y a respuestas con gusto, y nuevamente les agradezco aquí su atención y su presencia, que estoy muy contenta. Gracias.
Bueno, como han tenido oportunidad, podrán advertir los vastos conocimientos de la doctora, y digo, si nos está dando carta abierta a preguntas, yo creo que hay que aprovechar porque pocas veces vamos a tener esta oportunidad. Creo aquí veo también a la licenciada, a la doctora Emma, también entiendo es mediadora, entonces también me gustaría, bueno, que aprovechemos esta oportunidad y lo generoso que está haciendo la doctora. Bueno, buenas tardes. Soy Emelina Aguilar Guerrero, a sus órdenes. Antes que nada, les agradezco la oportunidad que les dan a nuestra institución, la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Derecho, y en particular a la licenciatura en Medios Alternos, el traer a estas personalidades. La verdad es oro molido para nosotros. Valoramos su tiempo, su espacio y su disposición, doctora, igual maestro Pasten, doctora Alpizar, gracias por la oportunidad. Bueno, yo en particular, tanto así como una pregunta, yo quisiera que le diera a los compañeros, aquí la mayor parte del foro son alumnos de medios alternos, y me gustaría que les diera un consejo con relación al ejercicio profesional. ¿Esto por qué? Vemos que en la práctica, y al menos en lo que es el Estado de México, es un tema que he platicado con mis alumnos en lo particular en las aulas. Desafortunadamente, tal vez, la legislación, todavía no está en el Estado de México acorde con las oportunidades académicas de los alumnos egresados de la universidad. Tengo entendido que en la Facultad de Derecho ya va la 5ª generación, ¿verdad, doctor? La 5ª generación, creo que sale la 6ª. Y bueno, ellos se enfrentan a una situación en cuanto a su campo laboral, que compiten con otros profesionales, licenciados en Derecho, sociólogos, psicólogos, en fin, de acuerdo a la normatividad específica de cada una de las materias. Nos vamos en lo particular en el ámbito municipal, que es la materia que me dieron la oportunidad de poder impartir. La ley orgánica se va a 30 años, ya hubo una reducción a 24 años, pero ellos todavía, aparte de que tienen que salir de la licenciatura, que son 5 años de formación académica, tienen que presentarse a hacer una certificación por parte del centro, precisamente del Poder Judicial, lo cual pues es un tiempo más, es dinero más que ellos tienen que invertir para poder ejercer. Usted, dentro de la profesión y dentro de los estudios de mediación, ¿cómo se da en otros países, doctora? ¿Cómo se imparte y cómo pueden ellos afrontar esa situación de que, bueno, aparte de estos 5 años que deben de salir con un título profesional, con una cédula profesional, y aparte tener que certificarse para enfrentarse al mundo laboral en cada una de las ramas del derecho? ¿Cuál ha sido en otros países la experiencia al respecto? Que nos pueda comentar. México, específicamente en el Estado de México, bueno, sabemos que en México medios alternos no es tan reciente, estamos hablando de 2008, sin embargo, pues sí es algo nuevo, que apenas yo les digo, yo los incentivo mucho a los chicos y les digo, ustedes son las primeras generaciones, están creando, están fortaleciendo todos estos conocimientos y bueno, van a ser también pioneros de la mediación, pero ¿qué nos puede compartir en otros países y cómo ellos lo pueden? Hay países, pero cada uno tiene, a pesar de que somos hermanos, los países latinoamericanos, yo me siento muy cercana a ellos, realmente me siento latinoamericana, lo vivo cada vez que voy a algún país a dar alguna plática, a un país distinto a México, Guatemala, el propio Uruguay, Puerto Rico, que bueno, si bien es parte de Estados Unidos del sistema anglosajón, lo cierto es que tiene un sistema híbrido más, nuestro sistema de raíces latinas. Me siento parte de Latinoamérica, me siento a gusto los llamo mis hermanos latinoamericanos, pero hay diferencias.
Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes. Nosotros somos un país de 130 millones de habitantes. Allá, por ejemplo, en la licenciatura de Derecho salen como escribanos, es decir, notarios, y salen, no recuerdo si como mediadores, pero como escribanos sí. Se terminan la carrera y son escribanos y abogados. Me llama mucho la atención aquí la carrera de mecanismos alternativos que están tomando ustedes, porque ahí lo que tienen que hacer, más desde mi óptica, más que decir es que es injusto que tengamos que certificarnos, es empezar a sensibilizar y decir, a ver, ¿cuántos años son? 5, son 5 años de mecanismos alternativos. 5 años de mecanismos alternativos para resolver controversias equivalen a una certificación, a un curso de 1 año. Y lo que deberían de empezar a hacer es, Víctor, sensibilizar y decir, vamos a hacer equivalencias, ¿no? El caso de la justicia, en las entidades federativas hay juzgadores que sí son paralelamente mediadores y que sí se permite esto. A mí me parece maravilloso. Desde luego no ejercen, no pueden ejercer, pero tienen las herramientas necesarias y la sensibilidad a flor de los dedos, a flor de piel, para que cuando estén las audiencias de conciliación, ellos tengan mucho más facilidad para conciliar que una persona juzgadora que no tiene esta herramienta de los mecanismos alternativos. A nivel federal no nos permiten. Yo hice los cursos, pero llegué hasta antes de tomar protesta, hasta antes de hacer todo lo correspondiente. Lo mismo aquí, no firmé el libro porque no puedo, porque a mí ya me habían dicho que no se puede, pero es una materia que es de mi mayor interés. Sin duda, porque como juzgador te llegan muchos asuntos de cuestiones de justicia alternativa. Entonces tienes que conocerlos para que no te dé miedo. Y tienes que saber en dónde están sus límites y en dónde las partes pueden estar en esos mecanismos alternativos. ¿Qué les sugiero a ustedes? Pues que se acerquen con las autoridades. Yo me comprometo que me voy a acercar mañana, doy plática justamente con el doctor Sergio. Me comprometo a llevar este tema con él para empezar a sensibilizar. No sé si haya otras universidades públicas que tengan esta licenciatura de mecanismos alternativos. ¿Es la única? A sensibilizarlo, que tienen a toda una generación que por 5 años estudia los mecanismos alternativos y que recibe partes de psicología, que recibe partes de derecho en cuestiones contractuales, que recibe cuestiones de la teoría del conflicto, de la teoría de la paz, y que ya salen prácticamente listos para mediar, ¿no? Y ya sea que se quieran ir a la mediación pública o a la mediación privada, y que empiece a hacerse un equivalente. Y si no funcionan sus convenios o si no están bien preparados, pues entonces que la justicia federal se los demande. Anulando las cláusulas. Pero sí creo que es importante, si justamente estamos en una licenciatura de mecanismos alternativos, que empecemos tocando base primero y empecemos viendo cuál es la postura de aquí, decir, pues no me parece justo que yo me tenga que certificar después de 5 años de mecanismos alternativos y de ser la única licenciatura en el país que resuelve, que salen con el título de licenciado en mecanismos alternativos. Es interesante, sí. Yo llevaré el punto con mucho gusto con el señor magistrado Sergio. Fíjense, él es magistrado formal, magistrado de la justicia formal, y él escogió la vía alternativa. Él es titular del instituto de aquí del Estado de México de justicia alternativa. Entonces muchos juzgadores estamos muy, muy sensibles a lo que es los mecanismos alternativos como una alternativa y como una opción para resolver los conflictos. Perdón, fue el micrófono. Sí, con gusto lo veo. Sí, a sus órdenes, ¿no? Al contrario. Y tienen tienen un punto a su favor.
y muchas cosas que se pueden llevar, Víctor, ¿verdad? Sí. ¿Algún otro comentario del mercado laboral? Acá hay un joven que quiere participar. Veo aquí también personas de la postulancia y veo al licenciado Saúl. Con toda confianza, ¿eh? Pues muchas gracias, sí. Magistrada, un honor escucharle. Un honor realmente ver la sensibilidad que tiene y que nos hace a nosotros. Yo soy una jueza en retiro, pero no me he retirado de aún de este mundo, de este planeta, gracias a Dios. Y por tal motivo estoy muy preocupada y ocupada. Sigo siendo profesora en escuelas particulares. También tuve la fortuna de estar en esta universidad. Y qué hermoso que usted se tome el tiempo para que los jóvenes puedan escucharle de primera mano, de ver que una juzgadora federal tan importante se dé su tiempo, se dé su momento para escuchar esta necesidad. En efecto, usted habló algo muy importante, justicia cotidiana. Y esa justicia cotidiana se da en las casas, se da en las escuelas, se da en los comercios, se da en los trabajos. En efecto, muchos de los jóvenes aspiran a una situación de pertenencia a un poder judicial en un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Pero también hay esa puerta, que puedan ellos acceder a instituciones educativas de kinder, de primaria, de secundaria. Hoy día yo también soy profesora con niños con discapacidad auditiva. ¿Quién escucha a esos niños? Entonces, tal vez pudiéramos, no sé, hoy nos habló usted inclusive de los animales, ¿no? A veces hasta un perrito, ¿no? Entonces, hay conflictos. ¿Y por qué no aquí en esta hermosa escuela, en esta institución, poder abrir un centro? ¿No? O sea, no sé, perdónenme, yo siempre soy como muy, siempre sueño. Y agradezco mucho al señor magistrado, porque él comprende que esta necesidad tenemos de dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, el saber escuchar es una capacidad maravillosa. Y estos jóvenes están preparados para escuchar los conflictos. Usted nos dijo en un principio, ¿cuántas personas queremos ser escuchadas o quieren ser escuchadas? Yo tuve la fortuna de ser juez penal durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo escuchaba? Los términos me rebasan. Entonces hoy día estoy realmente comprometida con la juventud. Y sí es cierto, ellos buscan espacios, y usted que tiene la fortuna, así como el magistrado, de poder estar en esos niveles de propuestas de leyes, también abrirles la puerta en una justicia cotidiana, en una justicia de cualquier centro escolar, de cualquier hospital, de cualquier sitio. ¿Por qué? Porque los conflictos están en todo lugar. Y antes de que crezcan en esa oleada de crecimiento de conflicto, pueden disminuir a través de la paz. Cuando hay voluntad, hay camino. Gracias por estar esta tarde y enseñarnos eso. Que lo poquito que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Entonces no me voy a quedar a ver qué puede pasar. Tenemos que hacerlo. Gracias, jovencitos, por esa inquietud y con esa atención de recibir a nuestra querida magistrada. De verdad que dejó todos sus asuntos que tenga por venir aquí. Busquemos nuestros caminos, jóvenes, busquemos nuestros caminos. Y yo pues voy a seguir hasta el día que me muera, siempre tocando estas puertas. Esas puertas de que yo inventé un programita muy sencillo en Poder Judicial que se llama Yo por la Justicia. E iba a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, llevando cómo se hacen los juicios orales, para que los niños vieran eso, se enamoraran de una vez
de lo que es la justicia, ese poder que no está lejano, como pareciera, sino es un poder cercano. Y todos somos esa justicia. Señora magistrada, mi admiración, mi respeto y mi compromiso para seguir haciendo esto una realidad. Muchas gracias por venir. Acá en la participación. Acá. Gracias a usted y al contrario, qué bonitas palabras. Y para servirles a todos siempre. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Disculpe una pregunta, es sobre mediación. Y es de cómo se puede llegar a una mediación justa sin que una de las partes abuse de la otra y que las partes prefieran llegar a la mediación en vez de seguir con el juicio. ¿Cómo se puede llegar a una mediación justa? Depende de las herramientas que tenga la persona mediadora. La persona mediadora, ustedes tienen que garantizar a las partes mediadas que el convenio de mediación es un convenio neutral y es un convenio precisamente justo. Ese es el trabajo que les enseñan a lo largo de estos 5 años. Y el otro punto que dice usted, ¿cómo se pueden salir de un juicio? Siempre en mediación, en civil, en el caso de la Ciudad de México, las partes en un litigio, las personas justiciables, el juez está obligado a decirles que hay una alternativa diferente a la litigiosidad y al juicio, y ellas deciden o no. La justicia federal lo que ha dicho es, porque en algunos asuntos los jueces decían, tienes la alternativa de la mediación, te doy 5 días y si no contestas, quiere decir que no. Pero es todo un procedimiento, tú no puedes decir como juez nada más te aviso que existe. Y no, si alguna de las partes dice, sí quiero ir a mediación, en ese momento das la posibilidad de que se vayan a una forma alterna para resolver el asunto. En cualquier momento, lo que se está viendo justamente y en las distintas leyes de las entidades federativas de mecanismos alternativos es cuál es el momento preciso. Aquí sí la Corte ha ido cambiando y ha sido clara. Cuando hay una cláusula arbitral o una cláusula de irte a algún mecanismo alternativo para dejarlo más abierto, la Corte en el último asunto que resolvió, que era de arbitraje, dijo que solo se podía traer a colación la cláusula arbitral en el primer escrito de sustancia, es decir, en la contestación de la demanda. Entonces, eso limitó un poco a que no fuera en cualquier momento. Este fue un asunto que había sacado el tribunal, el tercer tribunal colegiado en materia civil, que atendiendo a los mecanismos alternativos había dicho en cualquier momento antes de que se dicte sentencia, pero la Corte dijo en el primer escrito de sustancia. Entonces hay que estar muy atentos a la jurisprudencia. Les voy a mandar 2 escritos que tengo, 2 artículos que tengo, uno sobre la jurisprudencia mexicana de los mecanismos alternativos para resolver controversias y otra, el diálogo entre la justicia formal y alternativa, por si quieren leerlo, y muchas de las preguntas de en qué momento te puedes ir al mecanismo alternativo y los principios de la mediación, pueden encontrarlos ahí. Bueno, son 3 artículos, les mando los 3. A usted. Pues muchísimas gracias a ustedes. Ay, perdón, Claro. Magistrada, pues aprovechando, yo sé que no siempre podemos contar con la presencia de tan expertos, de verdad. Pudiera aconsejar a los chicos, a los alumnos que ya están por egresar precisamente de la licenciatura de medios alternos y ante la circunstancia de que deben de tomar una elección para poder ejercer la carrera en alguna de las áreas, ¿cómo ellos pudieran elegir? Hablando y también haciendo hincapié a lo que nuestra jueza nos acaba de comentar, es cierto, la verdad es que la mediación ahorita se está aplicando en
todos lados, en todas materias. Platicábamos incluso que incluso en los créditos Infonavit también ya había esa posibilidad de mediar los créditos en el deporte. Bueno, hablamos de la justicia cotidiana a nivel municipal, familiar, penal, bueno, en todas las áreas. ¿Qué les aconsejaría a los chicos para poder elegir esa área a la cual poder iniciar a lo mejor en primer vínculo para poder ellos empezar a ejercer su profesión? Sí, miren, ahorita tienen que seguir las reglas y las reglas es certificarse. Mientras hay este día, y hay que ser pues muy claros y muy fríos a veces en esto, ¿no? Yo les puedo hablar de todas las ilusiones que tengo y quisiera decirles sí, en un futuro me parece adecuado que lleguen o puedan llegar a ser mediadores saliendo de la carrera, pero tienen que ser muy objetivos. ¿Qué tienen en este momento? Pues en este momento tienen una licenciatura en mecanismos alternativos, pero no pueden ejercer sin la certificación. Desde mi óptica, con 5 años de carrera, va a ser mucho más sencillo para ustedes que se certifiquen a quienes no tienen los 5 años de carrera. Luego, ese es como punto 1. Punto 2, nunca pierdan la esperanza y la ilusión, jamás. Y de decir es que ya no hay un mercado laboral o no sé qué voy a hacer. No, la mediación ahorita es el auge en todo, hasta en la justicia. Y en todas las materias, como dijo su profesora, no únicamente en justicia cotidiana, en propiedad industrial, en cuestiones ambientales, que ahí yo tendría mis dudas, pero en cuestiones ambientales, en cuestiones fiscales, en todas las materias distintas a la justicia cotidiana también. Entonces sí van a tener un espectro laboral muy, muy amplio, pero tienen que certificarse en este momento. Entonces, ¿qué haría? Pues pónganse las pilas, pónganse a estudiar bien, vean los temarios y hagan el examen para la certificación. Disfruten su carrera mucho, disfruten cómo ustedes pueden ser motor de cambio para destensar las relaciones personales y llegar a acuerdos. Necesitamos generar condiciones de paz y ustedes pueden generar esas condiciones de paz. Está en sus manos. Y si lo que más les preocupa es ese mercado laboral, veo que es uno de los temas. Lo que podríamos hacer es ver en todo lo que es la zona conurbada, a ver qué tanto podrían hacer los exámenes de mediadores. No únicamente depende si se satura o no aquí el Estado de México, pero en la zona conurbada para que puedan llegar a tener un marco laboral en el que desempeñen todos los 5 años de carrera. Sí, esa es su preocupación. Advierto que es qué voy a hacer después de la carrera, ¿verdad? En esencia. Y tienen toda la razón. ¿Cómo elegir el área? Porque es la que les guste más, si les gusta el derecho de familia, a mí en particular me gusta, pues entonces dedíquense a la mediación familiar y tendrían que hacer un posgrado en derecho de familia. Siempre el derecho es importante. Si les gusta la mediación en, no sé, en cuestiones mercantiles o civiles, pues tendrán que hacer también un posgrado. El estudio nunca se acaba. También esa es les quiero transmitir algo, nunca terminamos de aprender. Y siempre alguna cosa menor o mayor, yo soy de la idea de que siempre tiene que ser mayor lo que se aprende y la inquietud del aprendizaje es lo que les va a ir dejando más. Entonces, yo soy una alumna permanente, una alumna inacabada y una estudiante inacabada. Siempre estaré en la docencia o estudiando y aprendiendo sobre todo. Entonces, sí vean el área que les gusta. Ahorita tienen una visión general. Si es la parte también de la psicología, pues hacer una maestría en psicología y eso les va a ayudar mucho en todas las áreas de la mediación. En Argentina, más del 90% de las mediadoras son mujeres y además psicólogas. Entonces, pueden encontrar. ¿A ti qué área te gusta, por ejemplo, de la que has visto en tus 5 años? ¿A usted? ¿A usted? A ver.
civil, pues le recomiendo entonces un diplomado o un posgrado en contratos, por ejemplo, en obligaciones, en sociedades mercantiles, que sería también un poquito mercantil. Entonces, si se especializa más por esa, le gusta más esa rama, hacer ese posgrado y especializarse como mediador en eso. Pero es la que más les llame la atención, porque si en su vida profesional están en un área donde no los llena, se van apagando, se va uno apagando por dentro. En cambio, si haces algo que te gusta, siempre mantienes la ilusión. Aunque te caigas, te paras. Y no importa cuántas caídas y cuántos retos te presente la vida, te vuelves a levantar cuando crees en algo. Creo que aquí también Buenas tardes. En primer momento quisiera felicitarla por tan muy buena ponencia, excepcional. Es muy interesante escuchar este tema para nosotros. En lo personal soy estudiante de 9º semestre, pues igual tenemos como la preocupación, incluso el miedo de salir, del saber qué vamos a hacer, tenemos presión social. Sin embargo, sabemos que pues la certificación es algo obligatorio, ya lo tenemos contemplado. Del mismo modo sabemos que no nos podemos quedar solamente con la licenciatura, tenemos que buscar más allá, incluso pues prepararnos de otras circunstancias y principalmente la especialización, ¿no? En mi caso, pues quisiera saber qué pasa con las personas certificadas en conciliación laboral, qué tan avanzada está esta situación, porque pues uno tiene pues su certificado, ¿no? Que ya eres conciliador laboral, ¿no? Sin embargo, ¿qué haces con ese papel? ¿A dónde te diriges? Porque estamos como en un camino que no tenemos rumbo. Los entiendo, se sienten desprotegidos y se sienten con un futuro incierto. La cuestión laboral cambió, eran las juntas de conciliación laboral, la federal y las estatales, y se convirtieron en juzgados de distrito en materia laboral. Ya se instrumentó toda la reforma laboral, la última parte que se instrumentó fue en la Ciudad de México. Ahí sí le puedo decir que hubieron convocatorias pero fue dentro del Poder Judicial Federal, para juezas y jueces de distrito en materia laboral. Entonces sí era nada más exclusivo para el Poder Judicial Federal, pero está la Escuela Federal de Formación Judicial. Y esa Escuela Federal de Formación Judicial hace convocatorias para que ustedes puedan entrar, y sería interesante que entraran en los juzgados de distrito en materia laboral, para que sean colaboradores de ese juzgado de distrito y puedan entrar como conciliadores laborales. Todo ya es con el nuevo sistema de la justicia laboral. Que hay que registrarse, se tienen que registrar. En la Escuela Federal, estar al pendientes de la Escuela Federal, empezar como oficiales administrativos, pero ya entrarían a la estructura del Poder Judicial. Sí, tienen toda la razón. Dicen, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí con un mundo tan hostil? Y los entiendo. Los entiendo perfectamente. Los jóvenes tienen que tener certeza y seguridad de su futuro. Sí, pues muchas gracias. Parece que viene una pregunta más. ¿Una más? Sí. Bueno, primero que nada me gustaría agradecerle por la ponencia, la verdad fue muy nutritiva, yo creo que para todos. Bueno, mi pregunta va en torno a justo lo que usted decía acerca de este mundo como tan hostil al que nos enfrentamos. Yo quiero enfocarme en cómo sensibilizar a las personas a las que nosotros queremos pues abrirle el paso a la mediación, porque me ha tocado que, por ejemplo, con compañeros, con compañeras, con personas que están dentro de este ámbito, están muy abiertas a probar pues los mecanismos alternativos, incluso amigos, abogados y demás, al principio de la carrera así como que pues tu carrera como para qué, ¿no? Pero ya después empezaron a cambiar esta idea. Sin embargo, pues yo hablo desde la experiencia de mi servicio social, maestras, orientadoras, incluso los mismos alumnos tenían como que mucha resistencia a lo que era el tema de la mediación. Entonces a mí me gustaría saber cómo abrir este panorama a personas que no estén dentro del ámbito como tal jurídico, psicológico. Sí, mira, lo primero, otro de los campos laborales que tienen es la mediación escolar y la comunitaria. Escuelas hay por todos lados, entonces ir también sensibilizando a las y los directores de las escuelas
para que ustedes puedan prestar sus servicios profesionales en una forma distinta a lo que sería alguien que no tiene una licenciatura en mecanismos alternativos con la mediación escolar. Ese es un campo laboral muy amplio. ¿Qué ventaja tienen ustedes? La ventaja que tienen es que manejan las redes sociales. Entonces, en lugar de utilizar las redes sociales para perder el tiempo o andar haciendo comparaciones de el físico de una persona o de otra, o andar vendiendo una idea de alegría permanente, cuando eso advierto que no es así, que sería preocupante de todo está bien y mira mi mejor perfil, o tratan a veces de mira como si soy una gente normal y me despierto y no estoy maquillada o no estoy y estoy triste hoy. ¿Es en serio? O sea, ni un extremo ni el otro, pero ¿en qué sí pueden ocupar todo esto de redes sociales? Ustedes las manejan como pues en decir, a ver, estudié la carrera de mediación, es de mecanismos alternativos para esto y para esto, yo quiero solucionar conflictos, el que tengas, aquí estoy, y empezarse a mover, generarían son demasiado buenos ustedes en eso. Entonces, aprovechen sus fortalezas para darse cuenta que podrían mover literalmente a los jóvenes para que conozcan que son los únicos que tienen la carrera de mecanismos alternativos y que son los únicos que pueden prestar ese servicio con un título en mano avalado por una universidad pública. Imagínense lo que vale un título avalado por una universidad, mucho, en el sentido de avalado y lo que vale en el sentido de los conocimientos que hay atrás. Entonces sí, muévanse en el TikTok, en Instagram, en redes, para eso muévanse y no para cosas que yo también luego ahí ando viendo nada más y ahí se me va y cuando veo digo pues ya, ¿cuánto tiempo se fue? Pero es que le das seguimiento al capítulo que sigue, ponen una cosa y al día siguiente a ver qué capítulo. No, pero muchas gracias por todo y un placer y a las órdenes. Bueno, como podrán advertir, no fue equivocada mi apreciación en el sentido de que estamos con una persona sumamente preparada y que está llena de humildad, humanidad, sencillez y además, fíjense la gran bondad que ha tenido en lo que nos comenta de tratar de elevar esta inquietud que tienen sobre el ejercicio profesional de la actividad. Agradezco mucho, doctora, de verdad ha sido un verdadero gusto, un placer escucharle y creo que todos nos vamos muy contentos. Espero que también usted haya estado a gusto, esta es su casa, su escuela, nosotros felices el día que usted desee regresar. Muchas gracias. Doctora, en nombre del rector de nuestra universidad, el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, y de la directora de nuestra facultad, María José Bernaldez Aguilar, le hacemos entrega de un muy merecido reconocimiento por tan espléndida ponencia y conferencia magistral que dio hoy con la mediación en México, llevada a cabo pues en este auditorio, José Francisco Velázquez Mejía, de este centro de investigación, lo cual nos honra mucho. Gracias. Muchas gracias. Al mismo tiempo, le hago entrega también de su participación como moderador en esta brillante conferencia al magistrado Ricardo Garduño Pastén, para que igual nos siga apoyando. Ya se comprometió ahorita que también va a traer al maestro Víctor, ¿eh? Muchas felicidades. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.